PDF que tienen ustedes he agregado unas pocas páginas, pero las pueden escribirlos toda la parte nueva en lo que ya tienen, y además se los voy a enviar esto actualizado cuando terminemos la clase hoy. Hasta el momento, estos son los 8 2, 4, 6, 8, sí, que han enviado la respuesta a la pregunta sencilla de buscar, que era Mateo 15. Si hay alguno que ha enviado, que lo ha hecho, que me lo haga saber, pero en todo caso estos son los 8 que oficialmente consideramos como participantes de el pequeño curso y cumpliendo el segundo requisito de unos ejercicios que serán entregados el viernes y tendrán una semana para completarlos. Entonces preparamos los certificados de la UCLA y de la UNID. Lo que habíamos hablado ayer, y esto otra vez es tratar de comprimir en un curso en 3 horas, lo que a veces lleva 3 meses explicar, es, por un lado, incitarlos a la escritura de lo que observan médicamente. De ahí viene Mateo 15, de ahí viene Fernando Pessoa. No soy del tamaño de mi aldea, soy del tamaño de lo que veo, y lo que veo es algo que tengo la obligación casi bíblica de reportarlo. Y les repito de nuevo que no tengo ninguna espíritu proselitista religioso. Si yo sabía que en el Corán o en el Talmud o en algún texto de Confucio había una imagen o una idea parecida, claro que se las transmitía. Entonces vamos al tema de hoy, que es continuidad del tema de ayer, y se va a hacer continuidad con lo que se va a discutir mañana. Esta es una imagen obtenida el 25 de julio del año 94 de una niña que tenía en este momento 3 o 4 años. Ustedes ven, los que ya han hecho la parte de radiología, este es un corte axial del cerebro de una resonancia magnética nuclear. Acá en la imagen de la derecha ven perfecto el nervio óptico de los dos lados, ven las radiaciones ópticas en el temporal. Esto es el tronco encefálico. Este es un corte superior, un poquito más arriba que y no necesitan ser perfectos radiólogos para darse cuenta que acá hay una inmensa masa tumoral que afecta el sistema óptico, el nervio óptico y las radiaciones ópticas del temporal. Le hicimos una biopsia a la niña, una pequeña biopsia casi esterotáxica, un pequeño agujerito acá, del lado derecho. Sacamos tumor y se comprobó que era un astrocitoma de bajo grado. El tratamiento de los astrocitomas de bajo grado de las vías ópticas es incompleto, imperfecto. Se lo explicamos a los padres y ellos decidieron: no hagamos nada, dejemos que la enfermedad siga su curso. Y el curso fue esto es en febrero del 95.
ni siquiera un año después, ven que los nervios ópticos están volviendo a su tamaño normal, quedan unas pequeñas imágenes tumorales, lo mismo en el corte superior. Entonces, podemos decir que en 5, 6 o 7 meses el tumor prácticamente desapareció y esta niña, que ya no es más niña, tiene una vida absolutamente normal ahora. Vayamos a otro caso. No tengo la fecha acá, pero fue por el año 99, 2000. Niña también, más pequeña, tenía año y medio, 2 años. Inmenso tumor de tronco encefálico. Aquí lo ven. La imagen de T1 muestra claramente el tumor, el desplazamiento posterior del tronco, la compresión del cuarto ventrículo, está completamente casi obliterado, y pequeño aumento de tamaño de los ventrículos laterales a consecuencia de esta obstrucción. En este caso no hicimos biopsia porque la imagen radiológica, el cuadro clínico era bastante conclusivo, y además que la biopsia no iba a arrojar absolutamente nada. El diagnóstico presuntivo fue tumor de astrocitoma de este bajo grado de tronco encefálico. Otra vez se le puso una válvula de derivación ventrículo peritoneal un tiempo más adelante. Ninguna radiación, ninguna quimioterapia, esteroides solamente, porque el gran edema de tronco encefálico provocaba problemas con la deglución, porque saben, los pares craneanos bajos están involucrados acá. Meses más tarde, el tumor se achica. Fíjense cómo el cuarto ventrículo ya tiene la forma clásica de cuarto ventrículo. Y tiempo más tarde, esto es el 8 de abril del 2004, el tumor ha prácticamente desaparecido. O sea, estamos de esta imagen al año y medio, 2 años después. El tumor se ha ido, no está. Ya, desaparecido con nada, sin ningún tratamiento conocido. Ninguno de los dos padres, de los padres y madres de estos niños, fueron a la iglesia, ni pidieron cadenas de oraciones, ni hicieron absolutamente nada que pudiera suscitar el interés de estos padres en saber si había realmente ocurrido un milagro o no. Milagro se entiende como un resultado inesperado de un fenómeno natural que se supone se ha debido a una intersección o supranatural también. Entonces, imaginemos que ustedes son los que mañana les cuento cómo nosotros elaboramos un artículo a raíz de estos hallazgos. Pero ustedes se encuentran con este caso, o sea, van caminando por los pasillos del hospital, ven a una niña que la conocen de hace 2 años atrás y la ven todavía intacta, íntegra o sin imagen
tumoral. Entonces dicen, bueno, ¿qué es esto? ¿Ha sido un milagro o no ha sido un milagro? Y ayer, o cómo podemos tratar, iniciar un proceso de razonamiento clínico que nos lleva a una conclusión que puede ser interesante y que, como dice Mateo 5:15, tenemos que publicarla, tenemos la obligación de compartirla, y como latinoamericanos casi tenemos la obligación de llevar adelante esta concientización del resto del continente y de los otros continentes, que la calidad de la observación clínica que hacemos en Costa Rica está a la par de la que hacen en Alemania. Ustedes tienen en la imagen del PDF ahí con el caso de la úlcera y el Helicobacter pylori. Ese ha sido un error mío en la compaginación. Pero pueden escribir encima, además, como ya les dije, esto lo voy a mandar también por este PDF, pero el modus ponens afirma el antecedente. Digamos, si hay milagro, entonces el tumor desaparece. Decimos nosotros, hubo milagro, el tumor desapareció. Pero acá, si se dan cuenta, milagro y tumor desaparece son dos premisas. Y las premisas deben ser aceptables, relevantes y adecuadas. La premisa es aceptable, que hay milagro, es decir, creemos en esa... ahí veo que hay un corte en la... el video va a resumir automáticamente cuando se pueda. A ver, si se cortó ahí, ¿verdad? They cut, ¿no? No me escuchan, ¿verdad? No. The thing is shot. Yeah, because of low bandwidth. ¿Ah? Ok. ¿Sí me escuchan entonces? I'm asking them if they can hear me. I can see. Entonces, ¿ah? Okay, they should be hearing you. They should be seeing you. Because of low bandwidth, it's kind of cutting off your video. Okay. So ask them, please. They're still online. Okay, perfecto. Imagino que me siguen escuchando. Si hay milagro, entonces el tumor desaparece. Si hubo milagro, el tumor desapareció. Pero acá hay que balancear si las premisas son aceptables, relevantes y adecuadas. Habíamos hablado días atrás, ayer, que las premisas para ser aceptables tenían que haber un principio de autoridad o de evidencia. Pero fíjense que el problema se soluciona cuando ponemos el problema en la falacia. Y la falacia es el razonamiento erróneo. Si hubo milagro, entonces el tumor desaparece. El tumor desapareció, entonces hubo milagro. Y eso, como dijimos ayer, es el mismo razonamiento que llevaría a pensar que porque tenemos la camiseta del equipo nacional cuando estamos mirando por televisión el partido de fútbol, ese partido y el equipo de Costa Rica gana, triunfa, pensamos que triunfó porque teníamos puesta la camiseta del equipo nacional, y eso es obviamente... ¿Ah? Hola, ¿sí? ¿De drop out? And what is bandwidth? The internet connection.
So if the internet is bad, then there's low bandwidth. In other words, it cannot get through. Yeah. But isn't this a democratic thing that the bandwidth is the same for every part of the world? Oh no, oh no. Even in America, it's actually worse bandwidth. Like Korea or Hong Kong, they have even better bandwidth than Costa Rica. Yeah, bad one. You never know. So I think it's going to change. Ahí están, ahí aparecen. Ahí los veo de nuevo. Sí me ven, ¿verdad? Muy bien, entonces volvemos acá al modus ponens. Habrá sido el viento de Irma que nos está flagelando. Entonces decía que para una manera de solucionar el problema lógico de del modus ponens es tratar con la falacia. Y la falacia sería, si hubo milagro, entonces el tumor desaparece. El tumor desapareció, entonces hubo milagro. Y esa manera de pensar es errónea. Ayer dimos el ejemplo parecido cuando hablamos de, si miramos el partido de la selección, Costa Rica-México, con la camiseta del equipo nacional. Y si el equipo nacional gana o empata, decimos que es porque tenemos puesta la camiseta del equipo. Y eso obviamente no es así. Entonces ustedes se están enfrentando a un caso inusual, hacen el juego con el modus ponens, hacen el juego con la falacia. El caso inusual, yo diría un caso que les interesa. Hacen el juego con el modus tollens. Si es milagro, entonces el tumor desaparece. No desapareció, hay un doble no que está equivocado ahí. No desapareció, por lo tanto, no hubo milagro. Que es la manera en la que se aplicaría esta observación en todos los otros casos en los que los tumores de tronco encefálico y los tumores de las vías ópticas continúan creciendo o casi nunca desaparecen. Y también estudian la falacia de la negación del antecedente, que no voy a expandirme, ahí está la tiene. Este es lo que tienen ustedes, porque de los casos que hayamos visto, si se acuerdan, el caso de la úlcera con el Helicobacter pylori. Y toda la gente que en el momento rechazó la idea de que habría una etiología bacterial para la úlcera gástrica, no hicieron este simple proceso de modus ponens. Si hay úlcera, entonces Helicobacter pylori, hay úlcera, entonces Helicobacter pylori. Y si se dan cuenta, cuando ustedes piensan para trabajar el proyecto de investigación o el proyecto de escribir el trabajo donde reportan sus observaciones, la falacia es, si hay úlcera, entonces Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, entonces úlcera. No, la presencia de la bacteria per sí no implica la presencia de la úlcera, pero la presencia de la úlcera implica la presencia de la bacteria. Esta manera de razonamiento, como lo vengo repitiendo casi hasta el cansancio, son los pasos que ustedes tienen que hacer cuando hacen una observación clínica, así sea para diagnóstico, tratamiento o para reportar. El modus tollens también, otra vez por razones de tiempo, ahí lo leen, ahí lo ven ustedes, y esas son las páginas específicas que yo les había dado y que juegan lo mismo con la úlcera. Y el tercer caso, el que nos interesa también, el de Peter Piot, que en Amberes ve a las mujeres con Kaposi, una manera de decir, tenían otras enfermedades, no sé cuál, digamos
Kaposi para poner un grupo de enfermedades ahí que eran típicas de las 4H. Y como ven ahí, y esto lo van a tener en en el PDF que les mando, se menciona 4H, el nombre otorgado a lo que luego sería llamado SIDA. Lo hacemos solamente por motivos históricos. De ninguna manera se implica que ese nombre significa algo más que un error. Y las 4H eran hemofílicos, homosexuales, haitianos y los que usaban heroína, o sea que se hacían la inyección intravenosa de la droga. El razonamiento, si es un varón con Kaposi, entonces tiene 4H. Es un varón con Kaposi, entonces tiene 4H. Pero eso da también, porque esta era la manera de razonar de la gente hasta que Peter Piot hizo su observación. Pero esto también es correcto si decimos mujer con Kaposi, tiene 4H. Tiene el Kaposi, es 4H. O sea, Kaposi es el fenómeno común a las dos razones. Como en el caso de los tumores, de los dos tumores que desaparecieron, piensen ustedes, ¿cuáles son los factores comunes ahí? El factor común es la etiología del tumor, astrocitoma de bajo grado. Sucedió que en el caso nuestro eran niñas, femeninas, pero hay otros casos publicados y reportados con masculinos. O sea que no se puede decir que el factor común es el astrocitoma de bajo grado, el factor común es el Kaposi. El factor común de la úlcera es la úlcera, es lo que lleva al helicobacter y no el helicobacter a la úlcera. Y siguiendo con el doctor Piot, entonces podemos hacer el modus tollens, que es negar el consecuente. Si es varón con Kaposi, entonces tiene 4H. No es varón con Kaposi, por lo tanto no, tiene 4H, y se hace lo mismo con las mujeres. Y la falacia, que la ven, que piensan ustedes, y es más que masticarla ahora, ustedes la pueden trabajar en su con los propios casos que ustedes vayan viendo. Como ya dije, en el PDF que ustedes tienen solamente esto de la úlcera, y yo he agregado para esta presentación el del tumor y el caso del SIDA, y estas dos extras páginas van a ser enviadas a ustedes. La otra, que es la final, que es la del silogismo hipotético, o sea, uno plantea un caso hipotético que puede ser válido o no. Si es úlcera, entonces Helicobacter pylori. Si Helicobacter pylori, lo tratamos con antibiótico. Por lo tanto, si es úlcera, se trata con antibiótico. Si P, entonces Q. Si Q, entonces R. Si P, entonces R. Si es una mujer con Kaposi, entonces tiene el 4H. Si los 4H, advertir a la comunidad médica. Si mujer con Kaposi, advertir a la comunidad médica. Y falta la R, que va a ser corregida. Como ven, el modus tollens, ponens y el silogismo hipotético y su falacia son tres, nada más que tres, y no necesitan más maneras de barajar la evidencia clínica que ustedes van a ir observando y que su curiosidad lo va a llevar. Así sean las enfermeras que, como están constantemente, y Dios los y las bendiga por eso, al lado del paciente, y pueden ver el ciclo de formación de llagas por decúbito. Así sea la observación de la respuesta de la presión arterial al volumen de líquido que se le va dando al paciente, o cuál es el grado de filtrado renal y el volumen de orina. O sea, todas las preguntas que se pueden
responder o que se pueden hacer con la observación clínica son inmensas y aplican silogismo hipotético, modus tollens, modus ponens a la misma y van a ver que se les abren caminos para tratar mejor a sus pacientes y también para ustedes elevar el nivel de la atención médica de los pacientes y del reconocimiento de Costa Rica. Entonces, toda historia cuando nos encontramos con algo que no entendemos bien y cuando vemos a un paciente por primera vez nadie entiende qué le pasa, queremos buscar la causa. El señor viene a la consulta y dice, me duele la cabeza. Bueno, ¿cuál es la causa? Si yo quiero actuar individualmente o epidemiológicamente, hace falta localizar. La cefalea es intradural por un tumor, o la cefalea es una migraña, o la cefalea es un fenómeno psíquico que está buscando una ganancia secundaria este paciente. O sea, si no encuentro la causa, entonces, o si no busco la causa, nunca voy a encontrar el paso adecuado para seguir. Modus ponens, modus tollens, silogismo hipotético, nos ayudan a trabajar a esa causa, como vieron ustedes. Y las premisas, si tiene esto, si tiene esto, es la concatenación de las causas. Usando el ejemplo de el tumor, si el tumor tiene cierto volumen, que fíjense ustedes, por ejemplo, un factor común a todos los tumores, a los dos casos que les presenté, era que los tumores eran inmensos, eran grandes. O sea, y van a ver mañana cómo elaboramos nosotros algo a raíz de eso. Si el tumor tiene cierto volumen, aumenta el requerimiento metabólico que no puede suplir el organismo y tendremos detención de crecimiento o reducción de volumen. En el caso de del SIDA, si el virus se transmite por la mucosa dañada, el contacto de mucosa con mucosa puede infectar a uno de los individuos, asumiendo que el otro ya está infectado. Y uno no dice mucosa femenina y mucosa masculina, es mucosa con mucosa. Entonces, en las premisas, uno hace la concatenación de las causas. Y lo repito de nuevo, para establecer que las causas son correctas, uno juega el modus ponens y la falacia, el modus tollens y la falacia y hace un silogismo hipotético. Y ahí ve si las premisas son aceptables, relevantes y adecuadas. Hay que tener esto en cuenta, que la teoría de la percepción no siempre da lugar a la percepción de las causas. Ustedes ven una imagen a la izquierda de lo que parece un individuo arrojarle una molotov hacia la policía y ven a la imagen a la derecha de la policía subyugando a un individuo y uno asocia las dos cosas, pero estas dos imágenes son totalmente de fuentes distintas. El individuo que está en el piso a la derecha no es el individuo que está a la izquierda, pero ustedes se han hecho la imagen mental que por lo menos las dos imágenes están correlacionadas. David Hume decía que todos los eventos parecen separados, un evento sigue a otro, pero no podemos observar la conexión entre ellos. Los eventos están juntados, pero no conectados. Y eso es crucial en la interpretación de los síntomas y en la interpretación y en el avance de la entendimiento de la fisiopatología. Acá elegí esta imagen. Nosotros vemos a alguien que tiene una embolia pulmonar. Tiene la embolia
tiene el émbolo en la vena y asociamos que el émbolo se fue para arriba, entró al circuito cardíaco pulmonar, pero no lo hemos visto a ese evento suceder. Vamos uniendo embolia, cuadro clínico, presencia de este émbolo en las venas. En un vuelo transcontinental, en un vuelo en avión, digamos, de San José hasta Madrid, 200 personas, más de 20 tienen émbolos en las piernas, están ahí sentados muchas horas. Y a veces ninguno hace un cuadro de insuficiencia cardiopulmonar por una embolia. ¿Por qué pasa eso? No lo sabemos, pero porque los eventos están juntados, pero no conectados. Nos llaman en el avión porque el señor tiene una insuficiencia cardiorrespiratoria, asumimos que es por una embolia, pero otra vez los eventos están juntados pero no conectados. Con esto quiero decirle que el libro de texto de medicina, medicina, enfermería, psicología, antropología, que van a estudiar sus discípulos dentro de 20 o 30 años, va a ser distinto del que está ahora, y hay una razón filosófica y psicológica para la misma. Y David Hume también decía que la percepción es una colección de sensaciones que juntadas son una idea. La idea de el SIDA, la idea de las causas que el tumor se va, la idea de que la bacteria es el Helicobacter pylori es la respuesta de la úlcera, son una serie de percepciones que vamos juntando y llegamos a una idea. Esa idea es la que publicamos, esa idea es la que transmitimos al paciente, esa idea es lo que le damos al paciente como objetivo del tratamiento. Como ustedes saben, hoy en día la medicina ha hecho grandes avances, pero la gente todavía sufre, la gente todavía se muere, la gente todavía queda incapacitada. ¿Por qué? Porque todavía nuestro entendimiento de la patofisiología no está completo. Y ese entendimiento no va a llegar por entender si hay una migración de las células regulatorias T-cell. Esa es una colección de sensaciones que dan una idea. Nadie ve este proceso en la microscopía electrónica o en el laboratorio, y mucho menos en vivo. Uno supone que el proceso es así. Pero la observación clínica, por ejemplo, puede decir, este individuo tiene una gorra acá y este no tiene la gorra. Quizás son distintos. Quizás si aumentamos esta imagen, vemos que ninguno de los policías tiene un guante parecido a este guante. Entonces, con la observación clínica, decimos, bueno, estas dos imágenes parecen que están conectadas, pero no están necesariamente conectadas. Los criterios de las causas están reglados. Yo siempre insisto en que si uno ha presentado 3 modos de analizar la evidencia, la evidencia deductiva, modus ponens, modus tollens, silogismo hipotético, es porque hay 3, no es por pereza mía, no es para hacer la clase más corta, es porque hay 3. No son 4, no son 5, no son 2, son 3. Los criterios de las causas también están reglados, son 9. No son 8, no son 10, 2, 4, 6, 8, 9, son 9.
Y estos criterios tienen un origen interesante, es decir, ahí están los criterios de Hill y los criterios de Mill, que son 5. Y cuando ustedes se enfrentan a un caso clínico, como enfermera, como médico, como psicólogo, como antropólogo, como sociólogo, como lo que sea, y quieren buscar una causa, apliquen los 9 criterios, a ver si se cumplen. No hay un número mínimo de criterios positivos para que la prueba sea eficiente. No es que tienen que cumplirse 5 de los 9 o 6 de los 9, no. Pero si se cumple uno, si se cumplen 3 o 4, casi siempre se cumplen todos los demás. Bradford Hill era una persona que observó, un epidemiólogo inglés. Observó también en el año 65, quizás el año que sus padres nacieron. Él observó que los desollinadores británicos, o sea, los hombres que van por las chimeneas y limpian el hollín, tenían aumento de incidencia de cáncer de escroto. Ahí está. Hasta el año 1965, centenares de miles y si no millones de médicos, o digamos centenares de miles de médicos en países donde hay desollinadores, países del invierno, o sea, yo ahí pongo los países escandinavos, Norteamérica, Canadá, Inglaterra, Francia, grandes partes de España, ninguno se dio cuenta que había aumento de cáncer de escroto en esos individuos. Hoy ya no hay, gracias a Hill, que empezó a trabajar y en modificar la vestimenta de estos trabajadores. Entonces, Hill dice, hay una fuerza de asociación. En vez de trabajar con el cáncer de escroto, trabajemos con las 4H. Pensemos como decía Piot. Todas las señoras tenían síntomas de 4H y todas venían de zona endémica. Hay una secuencia temporal. Todas estas personas que estoy viendo ahora, no las veíamos antes que supiéramos que existía la epidemia de una enfermedad que conocíamos como 4H. Hill dijo, antes cuando no había tantos desollinadores y la vestimenta era distinta, o estos individuos antes de trabajar como desollinadores no tenían cáncer de escroto. Hay un gradiente biológico. A más frecuencia de este contacto, a más frecuencia de contacto del hollín con el escroto, a más frecuencia de presencia de Helicobacter pylori, más úlcera, mayores posibilidades de contagio. Una explicación biológica no había para Piot, no tenía ninguna explicación biológica, el virus no se conocía. Semmelweis con la fiebre puerperal no tenía explicación biológica. Y esto prueba otra vez que si no la tienen a la explicación biológica, pero tienen gradiente biológico y tienen secuencia temporal, bueno, quizás están trabajando en la causa. El caso de la úlcera explica el dolor. Consistencia con otros estudios. Bueno, sí había consistencia en el caso de Semmelweis comparando la sala 1 con la sala 2. En el caso de los patólogos australianos había una comparación de material de biopsia. Hacían biopsia, miraban las biopsias de otras de mucosa gástrica, donde no había úlcera, y veían que no había Helicobacter pylori. Hay una coherencia biológica de la explicación, que Semmelweis y Piot no la tenían todavía, ellos observaban, pero los patólogos sí la tenían, decían, bueno, un proceso de infección eroda la mucosa, provoca dolor, hace úlcera y el ciclo se repite,
y empieza a aumentar la influencia del ácido clorhídrico. Especificidad, y sí, otra vez había especificidad en el caso del Helicobacter pylori, había especificidad grande en el caso de las 4H. Evidencia experimental, ninguna, nada. La evidencia experimental que hicieron los patólogos australianos fue el médico, porque el interno, y ya le digo, estos dos individuos ganaron el Nobel de medicina, el interno se autoinfectó con el Helicobacter pylori. Él agarró un preparadito y se lo tragó. Al poco tiempo que tuvo, úlcera. Se hizo la biopsia y ellos comprobaron experimentalmente en ellos mismos que el Helicobacter pylori provocaba úlcera y se trataron con antibióticos y se curaron. Evidencia experimental, Semmelweis empezó a decir, bueno, nos lavamos las manos, vio que la mortandad cayó, dejaron de lavarse las manos, la mortandad subió, volvieron a lavarse las manos. Y analogía es la manera más sencilla. O sea, uno siempre dice que las causas nunca están perdidas en el mundo, siempre hay algo parecido, uno puede hacer una comparación analógica entre las distintas causas. Otra vez digo, cuando se enfrentan con un caso, tienen que buscar la causa. Para la causa concatenan las premisas. Para las premisas usan modus ponens, modus tollens, silogismo hipotético. Los criterios de Hill son 9. No hay un número mínimo, pero los van trabajando. Y los criterios de Mill, John Stuart Mill, estos son criterios mucho más anteriores. Dice que tiene que haber una concordancia, factor de discordancia, concordancia y discordancia combinada, variación cuantitativa y factor residual. Son 5 causas. Las voy a usar para no repetir otra vez los ejemplos de los que estamos trabajando hasta ahora. Vamos a usar el ejemplo que dan clásicamente en los libros de pensamiento crítico. Es decir, hubo un vuelo de avión, un vuelo comercial que iba desde Canadá hasta Dinamarca, creo. Llegando a Dinamarca o llegando a Europa, gran cantidad de los pasajeros estaban infectados con salmonela, tenían vómito. Entonces, echando para atrás el criterio de causalidad, encontraron, salmonela no, con estafilococo, perdón. Encontraron que el cocinero que había preparado los omelets en donde el vuelo partió tenía un corte en el dedo y tenía el dedo infectado. Bueno, ¿fue asunto del cocinero o fue asunto de lo que cada uno de estos pasajeros comió antes en su hotel o en su casa? O quizás fue en el baño, el jabón líquido que hay en los baños de los vuelos quizás estaba contaminado. ¿Por qué le echamos la culpa al cocinero? ¿No? Porque tenía el dedo cortado. Entonces buscamos si hay concordancia. El cocinero preparó omelette. Solamente los pasajeros que comieron omelette tuvieron infección. Discordancia es la obvia. Los que no comieron omelette no tuvieron infección. Una manera de hacer modus ponens y modus tollens. Concordancia y discordancia combinada, los que no comieron no tuvieron, los que comieron tuvieron. Y finalmente la más lógica, una variación cuantitativa. A mayor consumo de omelette,
aquellos que comieron todo el omelette se infectaron realmente, mientras que aquel que le ofreció un bocadito a su esposa o acompañante, esta segunda persona, tuvo menos infección que la primera. Y residual significa todas las causas y explicaciones que uno va trabajando y al final se queda con una, porque uno puede decir, bueno, ¿por qué decimos que fue el omelette y no que fue el material con que el trapo con que limpiaron los asientos? Puede ser que los pasajeros se sentaron, agarraron del apoyabrazos y el apoyabrazos estaba infectado. ¿Por qué no habrá sido, como dije antes, que el jabón líquido estaba infectado? ¿Por qué no habrá sido que lo que comieron en el aeropuerto antes de abordar el avión estaba infectado? Cada una de esas ideas residuales las trabajan con modus ponens, con modus tollens, con silogismo hipotético, traen los criterios de Hill, los 9 criterios, los combinan con estos 5 y de esa manera van elaborando un diagnóstico más apropiado. No siempre una absoluta certeza, esto no es una fórmula 2 más 2 es 4 y va a ser siempre 4. Cada uno de ustedes, entre ustedes va a haber algunos que van a ser médicos brillantes, y yo espero que todos, porque son pocos, pero cuando he dado clases similares en otras universidades, las clases más grandes, o sea, más numeroso número de este asistente, yo estoy seguro que había 2 o 3 que iban a ser pésimos médicos, ¿no? Porque es así, y van a haber 5 o 10 que van a ser brillantes. En la medida que ustedes manejan estos 14 criterios y manejan modus tollens, modus ponens, van a hacerlo más automático y van a mejorar su capacidad diagnóstica y terapéutica. Hay falacias que uno hace. Falacias que tienen que ver, si se acuerdan, con el criterio de autoridad, que yo le dije tiempo atrás, que las premisas tienen que ser aceptables, relevantes y adecuadas. Y para ser aceptables, cuando eran parte del canon, entonces sí la aceptamos, pero cuando no eran parte del canon, utilizábamos el principio de autoridad. Eso lo hablamos ayer y lo tienen escrito ahí. Y utilizando el principio de autoridad, uno dice, bueno, ¿cuál es la persona que me dice que esto es así? ¿O cuál es la evidencia que me dice que esto es así? La falacia ad hominem es mucho más común, y ahí uso un caso, ustedes tienen bastantes nicaragüenses en Costa Rica, y benditos porque los reciben bien. Uno decimos que una opinión médica dado por alguien es porque el doctor Juárez es médico desde el servicio y tuvo una destacada participación, digamos, en la lucha contra Somoza, o el doctor Juárez pertenece al partido tal o cual, o el papá del doctor Juárez era el profesor mío en la cátedra. Y esa falacia ad hominem la usamos todos los días. Nadie crea que esté excluido de esa falacia. La usan más los políticos y la usamos bastante los médicos. La falacia del espantapájaros, en el caso nuestro, ignoramos una evidencia para no parecer estúpidos. Y esto es más frecuente de lo que crean. Sin poder asegurarlo a ciencia cierta, creo que muchos editores de estas revistas, cuando rechazan un artículo que va contra sus propias creencias, ellos rechazan esos artículos porque durante años han sostenido una manera de pensar y que sería destruir todo su
su trabajo. Hace 2 o 3 semanas, un investigador muy honesto, una grandísima, bellísima persona, me contaba que él había rechazado muchos pedidos de fondos de investigación, grants que le decimos acá, porque él estaba convencido, y la parte de su trabajo como científico era que los genes no son afectados por el medio ambiente. El sistema de la epigenética es un conocimiento más nuevo. Y él me decía, ojalá yo pudiera decirle, ahora que hay evidencia de epigenética, pudiera volver y garantizar fondos a todos esos investigadores que yo rechacé. Honor inmenso a este investigador, cuyo primer nombre es León, un león de la honestidad, pero él estaba usando la falacia del espantapájaro justamente para ignorar la evidencia, para no parecer uno mismo estúpido. Y la falacia tu quo es cuando disminuimos la autoridad de la premisa trayendo imperfecciones del pasado o de lo que cada individuo era. Una de las razones de el rechazo de Peter Piot quizás fue que él era un interno. Era un muchacho 2 o 3 o 4 años más adelante que ustedes ahí. Se había recibido de médico, estaba haciendo su primer año. Que me viene a decir fulano que vio mujeres con síndrome de 4H. ¿Quién es? ¿Quién se cree que es? Y, o lo que es peor, uno dice, bueno, el doctor tal o cual es un criminal y por lo tanto lo que él dice no es cierto. Hay una enfermedad que es el Kuru, K-U-R-U, y el Kuru fue también descubierto, analizado por casi un interno, por Gadjujic, un investigador que trabajaba en Nueva Guinea, en el campo, en la selva, y él observó que las enfermedades y esto en los años 70, que el canibalismo, que el consumir, el tragar el cerebro del rival, transmitía una enfermedad que se llamaba Kuru. No había virus ahí y eso llevó al descubrimiento del concepto del prión, que es la proteína que provoca enfermedades y que se cree relacionada con el Creutzfeldt-Jakob. Otra vez, un ejemplo más de una observación en el campo, en la selva, de una persona perspicaz. A este individuo le pasaron 2 cosas. Le dieron el premio Nobel de medicina y después lo pusieron preso porque él tenía una predilección por tener relaciones con muchachitos jóvenes, menores de edad. Entonces cumplió 4 o 5 años en cárcel por eso. Por suerte para la ciencia, y esto es una frase irónica, se descubrió que él tenía esa predisposición a la delincuencia con el menor de edad, que si hubieran sido mayores de edad, son 2 adultos que consienten, pues ningún problema. Con menores de edad, se descubrió después que él hizo la presentación con el Kuru. Siempre se dice que hubiera pasado con ese gran paso adelante si no porque le hubiéramos aplicado la falacia tu quo a Gadjujic. La falacia de los argumentos es
es larga, pero son 2, 4, 6. En el ejercicio van a tratar de elaborar ejemplos similares para trabajar. Están ahí, lo tienen en el PDF y no quiero abusar más de su tiempo. Casi cierro con esto, que es el tema central de esto en parte, que es que Claude Bernard decía, primero observar la patología, después la interpretación fisiológica. Esto se los vengo diciendo desde ayer, y si esto hubiera tenido 5 clases, como hacemos habitualmente, lo hubiera repetido 5 por 4, 20. Y esto decía Bernard, primero observar la patología, después interpretación fisiológica. Primero observemos que los tumores desaparecen, después busquemos por qué desaparecen. Primero observemos que las mujeres tienen 4H o tienen SIDA, después tratamos de entender por qué. Y él decía, esta es la regla universal, cada vez que el estado actual de la ciencia permite el método inverso, en que consiste en partir de la anatomía y la fisiología, con el fin de deducir de ello las condiciones de enfermedad, está llena de peligros y plagados de riesgos. No hay nada más poderoso para el avance de la medicina que los 2 ojos que tienen ustedes en la cara, pegaditos por alguna razón natural al cerebro. Lo que ven se mete directo en el cerebro y lo piensan. Y todo lo hacen, todo proceso de decisión, todo paciente que ustedes ven, todo paciente, todo caso clínico que ustedes ven, enfermeras, sociólogos, antropólogos, biólogos, médicos, todos tienen un factor intuitivo y todos tienen un factor analítico. En el momento que ustedes se enfrentan a un paciente que entra a su consulta, o ustedes entran al cubículo donde el paciente está, se le encienden las 2 zonas del cerebro que están ahí representadas. Esas zonas las tienen en su cerebro, las tengo yo en el mío, las tiene el decano, las tenemos todos. Y hacemos un pensamiento intuitivo, inductivo, y un pensamiento analítico que es el deductivo. De ahí, el siguiente paso es tratar de encontrar las causas. Usamos los criterios de Hill de causalidad. Si lo empiezan a memorizar de Hill y Mills, los 14 criterios, van a ver que muchos se sobrecruzan, ¿no? Que se cruzan entre ellos. Lo hacen parte de su hábito y yo les garantizo que en 2, 3 años son mejores médicos que los que son ahora. Y todo está basado, y eso lo leen ustedes, todo está basado en un proceso de creencia y justificación. Ustedes creen algo, creen que las enfermedades, como sucedió con los investigadores que rechazaron el trabajo de este piloto, ellos creían que no había, que el SIDA o las 4H no se transmitía o no se presentaba en mujeres que no habían tenido transfusión de sangre o no usaban heroína. La justificación, donde se juntan creencia y justificación, se llega al conocimiento y diagnóstico en sí mismo. Entonces, terminamos por hoy. Mañana hacemos la última parte. Mañana mismo también les paso una serie de ejercicios para, si tienen una semana para completarlos, son sencillos, es nada más para el interés mío es que todos tengan pasen esos 8 ejercicios y mi interés es que se interesen con este tema. Son 3 clases nada más. Ojalá podamos hacerlas más tarde. Y este es el comienzo de una manera de
relación entre la UCLA con la UNIBE. Buenos días y nos vemos mañana. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Magnífico, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Cuidado.